Muy buenas tardes a todos y todas. Ya comenzó la grabación. Ya comienza la clase. A ver, voy a hacer un pequeño resumen inicio. Primero, les recomiendo que si pueden, vean la última clase de la UACM ayer. También, porque hice un resumen así muy sintético en una hora de toda la unidad uno y no voy a hacer todo el resumen acá. Eh, es importante desde la unidad uno que tengamos claro qué estudia la filosofía, qué estudia, y por supuesto a partir de ahí qué estudia la filosofía del derecho, este tema de, sobre todo ese conocimiento que se encarga de buscar fundamentos, causas últimas o razones últimas, principios, postulados. A mí me gusta mucho hablar de esto, de principios y postulados. Principios porque los principios son fundamentos, ¿no? Todos los seres humanos somos seres racionales, eso es un fundamento, un principio, la esencia de los seres humanos, ¿no? Em, eh, y sucesivamente vas construyendo y postulados es hacia dónde quieres caminar, ¿no? Más un deber ser, ¿no? Prescriptivo. Eh, en ese sentido, a eso es a lo que se dedica la filosofía y hay que tener muy clara la diferencia entre filosofía y ciencia. De cómo ella estudia las porciones de la realidad, las partes de la realidad, específico más desde el punto de vista empírico. Y en este sentido, entonces, la filosofía regularmente es un proceso racional, mm, eh, mediante métodos racionalistas de una especulación, de un nivel de especulación, de construcción de todo este tipo de reflexiones mediante argumentaciones que siempre van a llevar consigo dos grandes posiciones epistémicas, que es quizás el punto que también vimos el jueves del capítulo este 2 de Jesús Antonio de la Torre Rangel, pero que lo vimos de manera general, vimos lo que plantea, pero no habla de las dos posiciones que a mí me interesa que entiendan y que conozcan, que una es la racionalista. Voy a poner acá, espérense, déjenme abrir, voy a ponerles acá el pizarrón que les hice ayer a los otros estudiantes. ¿Dónde está? El, y me interesa mucho que entiendan que evidentemente hay dos grandes posiciones epistémicas, no solo una. Una más bien racionalista y otra más bien que no es que no se use la razón, se usa la razón, pero que tiene un fundamento más de materialidad. Y que, y que, y que son dos grandes paraguas en las cuales se ubican todas las tradiciones filosóficas. No, no es que hay una que está solamente aquí, otra que está. No, no, no. Todas se ubican en esas posiciones. Es evidente que el positivismo formalista se identifica más con la posición racionalista y que, y que los naturalismos escolásticos se identifican más con esas posiciones especulativas racionalistas, mientras que el pensamiento jurídico crítico se identifica más con ese racionalismo, eh, eh, con ese uso de la razón desde el punto de vista crítico. A ver, es la clase de ayer. En este sentido, aquí está. Pero es que tengo que abrir el archivo, no pensaba hacerles este resumen. En este sentido, me interesa que entiendan que son dos grandes, a ver, ahora mismo se los comparto. Aquí está. Bueno, voy a volver a escribir el pizarrón, aquí lo tienen. ¿Ya lo ven? Sí, ¿verdad? Ya casi. Bueno, ¿ya? Me avisan. Ya. ¿Sí? Bueno. Bueno, justamente esto, estoy más bien hablando del punto este de la argumentación, este conocimiento de la filosofía que construye estos principios, tiene un proceso de argumentación en el cual, por un lado, debe ser un poco más racional. Hay un proceso epistemológico de racionalismo que lo encontramos mucho en las escuelas just naturalistas y just positivistas.
y que no solamente la posición epistémica es racionalista, sino también idealista, subjetivista, ahí le tengo puesto idealismo, subjetivismo, porque lo que se construye todo tipo de reflexión y filosófica mediante las ideas desde los sujetos, ¿no? Mediante la razón. Ahora, hay otro gran paraguas epistémico que no es que no deje de usar la racionalidad, la razón siempre se usa, siempre estamos pensando, pero le interesa tener un anclaje en la empiria, en la experiencia, en la materialidad de las cosas. Eso no quiere decir que haga ciencia social, sino que le interesa mirar todo el tiempo la empiria y la materialidad de las cosas, no para hacer ciencias sociales. Las ciencias sociales tienen su campo y es diferente a la filosofía, sino pero sí mira todo el tiempo las ciencias sociales para reflexionar, hacer esas reflexiones filosóficas que comenté anteriormente. Y en esta posición epistémica, más que racionalismo, lo que hay es una posición materialista, ¿no? El materialismo no implica que estás viendo las cosas como son, sino implica el uso de la razón, pero basado también en los procesos materiales. Y los procesos materiales, recuerden que son procesos tangibles e intangibles, ¿no? Un proceso de sufrimiento, por ejemplo, también es material. La gente cree que lo material tiene que ser la silla, el teléfono, las cosas, ¿no? No, bueno, sí, las cosas son materia, pero la materialidad es mucho más que el proceso, la materialidad es mucho más que lo tangible, también puede ser intangible en cuanto que no es una cosa que la puedes tomar en la mano, pero que lo puedes sentir, lo puedes padecer. Y hay mucha filosofía hoy basada sobre todo en esta parte crítica, ¿no? Una filosofía crítica que habla mucho del sentir pensar, no habla de que uno piensa solamente desde el punto de vista de la razón. No, 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 no es un tema de todo el tiempo la razón como un elemento que tú piensas y esa razón pura o esa razón sin ubicación, sino que también hay un sentir pensar. Es decir, como diríamos, procesos psicológicos, culturales, sociales, en las personas, en los grupos sociales, que generan también reflexiones filosóficas y esos procesos son parte de esa racionalidad. Y esto lo hace, todas las filosofías críticas, muchas hablan de esto hoy, no de... La razón pura quedó atrás, es que el primero que lo critica es Kant, que de hecho es el primero que habla de una noción crítica como noción epistémica, ¿no? Filosófica. Es decir, no, vamos a criticar algo, y critica la razón pura, exactamente. Pero hay naturalistas y positivistas que sí argumentan y hablan mucho de esta razón pura, empezando, bueno, Kelsen, ¿no? La teoría pura del derecho, etcétera, de esta noción pura de la racionalidad pensada para el derecho, y los naturalistas, por ejemplo, escolásticos también. Mientras que la noción está más materialista, aunque que usa la razón, pero desde la materialidad, que piensa la realidad social también. También lo encontramos en los naturalismos, en los positivismos y en el pensamiento, pero sobre todo en el pensamiento jurídico crítico, que sí tiene como base epistémica esta epistemología. Hay naturalismos y positivismos que son completamente racionales, y hay naturalismo y positivismo que sí tienen una noción más de materialidad, ¿no? De razón material. ¿Está bien? ¿Sí? Pero el pensamiento jurídico crítico es el que se lleva, por ejemplo, todas las palmas acá, ¿no? En la segundo gran paraguas. ¿Está bien? Entonces, que eso, Profesora, dime, adelante. oh, perdón. Es que yo no entiendo, o sea, bueno, sí entiendo cuando usted habla, por ejemplo, que hay una argumentación racional, no sé, completamente, por ejemplo, de los naturalistas o positivistas. Pero es que no me lo puedo imaginar aterrizado a algún tema, o sea, es que es lo que no entiendo, no sé si me Bueno, a explico. ver, mira, el uno y el 2, mira lo que tengo puesto ahí, son enunciados universales. Todas las personas gozamos de derechos humanos. Todo orden jurídico es coactivo o coercitivo, ¿no? Esos son enunciados universales que se construyen en la filosofía del derecho. ¿Cuál es la diferencia de esos dos enunciados? Que el segundo
es un enunciado ahistórico neutral, como lo vemos en clase, no lo voy a volver a explicar, que son los universalismos abstractos que vimos en clase. Y el primero es un enunciado universal. ¿Se acuerdan cuando vimos en clases que, y esto también por eso lo estoy retomando, porque a lo mejor no lo habíamos detallado tanto? Sí lo detallamos, sí lo conversamos, pero que les quede claro que los universales son ahistóricos, como el todo orden jurídico es coactivo, coercitivo, por ejemplo, pero que a partir de que la construcción de la humanidad, del conocimiento, ha tenido diferentes momentos, como estos tres grandes momentos históricos occidentales, que es la antigüedad, con la Grecia clásica, el medio europeo, que es el mundo cristiano, vamos a decirlo así, y la modernidad renacimiento, evidentemente la filosofía eh, sigue intentando construir determinados universales y determinados conceptualizaciones, principios y postulados, pero que tienen, y es lo que vemos todo el tiempo en la unidad uno, horizontes filosóficos, y al tener horizontes filosóficos, evidentemente ellos cambian desde el punto de vista histórico. Y aquí tenemos tres grandes momentos de horizontes filosóficos desde el punto de vista histórico, ¿sí? ¿Sí se ve mi puntero? No se ve el puntero, ¿verdad? Sí, Sí, sí Sí. se ve. Estos tres grandes momentos históricos. Por tanto, tampoco, y esto es algo que sí me gustaría dejarles claro, porque lo vimos mucho en clase, pero vimos mucho el universal abstracto, que sí, ese es el concepto de universal, pero hoy por hoy también se construyen muchos principios, conceptos generales, universales, como el primero, todas las personas gozamos de derechos humanos, pero son conceptos, el de derechos humanos es un concepto que si bien en la clase lo vamos a estudiar cómo realmente, por ejemplo, hay una interpretación donde se plantea que Bartolomé de las Casas realmente cuando está defendiendo a los indios los defiende con una concepción de derechos humanos, pero es una interpretación histórica que hacemos hoy. Pero el concepto de derechos humanos es un concepto del siglo XX. Derechos humanos como concepto, e incluso la conceptualización que tenemos hoy es un concepto del siglo XX. Y vamos a decir que eso no es un universal, sí es universal, ¿sí me entiendes? Pero no puedes decir que en Egipto se usaba, ni que en Grecia, ni que en... no sé si me entienden, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de racionalidad, es cómo construyes esto, estos dos principios. ¿Los construyes desde dónde? Epistemológicamente. ¿Te leíste el segundo capítulo de epistemología del texto, donde habla qué es la epistemología, etcétera, etcétera? Porque la epistemología es desde donde tú te ubicas para construir el conocimiento. Si no te lo lees, pues también es un problema. Entonces, no me lo ubico en la práctica, pues, ¿qué cosa es la epistemología? ¿Desde dónde construir el conocimiento? Estos dos enunciados que están aquí, estos dos. Uno es universal abstracto a histórico, el segundo, y el primero es un universal que tiene, por supuesto, un contexto histórico, un horizonte filosófico en la modernidad, pero incluso en la modernidad actual. En la modernidad actual completamente, siglo XIX, siglo XX para acá sobre todo, siglo XX. Y no deja de ser un universal. Ahora, no tiene significantes, no le hemos dado significantes, no hemos definido específicamente cuál es el concepto de personas, ni hemos definido qué son los derechos humanos. Eso implica que es un significante vacío, pero le podemos dar significado. Y cuando le empezamos a dar significados, hasta ahora todo esto es racional, todos estos dos enunciados son racionales. Lo hemos construido desde las ideas, desde nuestra cabeza. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Pero cuando tú le empiezas a dar significado y ya le empiezas a dar un contenido histórico, por ejemplo, ¿cuál sería el concepto de persona para ti a la hora de argumentar? Porque ¿para qué elaboras estos principios? Los elaboras para argumentar. ¿Para argumentar en dónde? En tus demandas, en tus sentencias, como abogada. ¿Para qué es la filosofía? Para sentarse a especular, mirar para el cielo. No, no, no. Es para darte principios, argumentos suficientes, conceptuales, que no es un concepto mínimo, sino principios más macros, que hoy, por ejemplo, en derechos humanos se usan mucho. Por ejemplo, el debido proceso es un principio, por ejemplo, pero en derechos humanos el principio pro persona, el principio de interpretación conforme, pues son principios
y son universales, todo el mundo los aplica. Cuando digo universales es que es para todos y todos los derechos humanos. Se apliquen todos los derechos humanos. Puede ser que algún país diga, no, yo no lo aplico porque no me interesa. Bueno, eso es otro tema, eso es muy contextual, muy específico y casuístico, pero no tiene específicamente que ubicarse en que no estamos de acuerdo más o menos con estos principios. Incluso los podemos cuestionar. Podemos decir que por qué usamos el concepto de derechos humanos si es una construcción occidental y no es una construcción donde no participaron nunca ni pueblos africanos, ni pueblos de la India, ni de Asia, ni del mundo, ni los mundos asiáticos, ni los mundos africanos, sino es una construcción, es un concepto construido completamente desde Europa y desde el norte de América. ¿Sí se entiende? Lo puedes cuestionar como principio incluso y el concepto. Ahora, voy al punto. Cuando tú lees así los principios estos, son construcciones racionales, Gabriela, ¿no? Ahora, cuando le empezamos a dar contenido de materialidad, es cuando empezamos a pensar qué serían esas personas, qué serían los derechos humanos, ¿no? Pensando, por ejemplo, para mí un debate hoy de los derechos humanos no puede desubicarse en qué sistema global vivimos. Un sistema global del mundo capitalista, donde hay opresión, donde se basa en la desigualdad, en la discriminación, sobre todo en la opresión y en la desigualdad, más que en la discriminación. Genera toda esa opresión y desigualdad, genera discriminación. Y yo para mí tengo que tener muy claro esto para poder definir qué son esos derechos humanos, cómo se aplican los principios o el principio pro persona. Para mí, por ejemplo, ¿qué sería? Sí, el principio pro persona, el concepto eso es racional. El concepto es eh, interpretar en función de lo que sea más factible para las personas, ¿no? Afectadas como víctimas de derechos humanos. Y entonces tú haces así, tú dices, sí, lo que sea más factible para ellos. Pero ¿qué significa eso? Entre una persona que tiene mucha solvencia, propiedades, etcétera, y que pueden ser afectados en algún momento, y entre una mujer, por ejemplo, indígena, pobre, que ha sido desplazada por guerras al narcotráfico. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, y ahí es donde entra la materialidad, ¿sí me entiendes? Ahí es donde entra, que tú dices, bueno, pero estás hablando de un caso. No, estoy hablando de también construir principios en función de la opresión. Y te voy a poner un ejemplo. Es que para eso habría que leer las lecturas. Se te va a hacer más fácil cuando leamos las lecturas de las escuelas. Cuando tú lees, por ejemplo, a un Santo Tomás que habla del orden divino, del orden natural, del orden racional, ¿no? Como ahí tengo puesto desde el punto de vista de todo fundamentado en el conocimiento, en Dios, todo lo que se construye está fundamentado en Dios, y está construyendo universales completamente racionalistas, ¿no? Desde su intelecto, desde sus ideas como sujeto y desde sus creencias, pero no está ubicado en una materialidad como tal. Y tú lees eso y lees, por ejemplo, a un Kelsen que habla de la teoría pura del derecho, donde quiere construir un sistema jurídico que sea autorreferente en sí mismo, ¿no? Y que lo más importante es esa autorreferencia teórica dentro de las normas jurídicas, pero como concepto, no está hablando de las normas de México, ni de las normas de Alemania, ni de las normas jurídicas de Cuba, ni de Estados Unidos, está hablando en general, así debe funcionar el sistema. Pues eso es una construcción racional. Cuando tiene un contexto de materialidad, bueno, los vamos a leer, vas a leer a Bartolomé Las Casas, que frente a un Santo Tomás, bueno, con 400 años de diferencia, 300, no, 400, va a decir que realmente los indios tienen alma y deben ser defendidos como principio, porque él los ve, él los percibe, él convive con ellos y son personas. ¿Sí me entiendes? Y ahí te va construyendo una serie de principios diciendo, por tanto, ellos pueden resistirse ante la colonia. Y por tanto, ellos tienen derechos y ellos no tienen el derecho a resistirse y tienen el derecho a no estar de acuerdo con la colonización. E incluso con la evangelización, así lo plantean.
Pero no está hablando solamente de Cuba y de Dominicana y de México, está hablando de todo lo que él ve en el proceso de conquista, de la conquista en las Américas y la explotación hacia los indios, y no te está hablando de un caso de ciencias sociales, te hace una reflexión en general acerca de cómo son los indios, su alma, sus derechos, ¿entiendes? Y eso es una reflexión que también te está construyendo principios, pero está ubicada en una materialidad histórica, y es la de la conquista. No sé si me hice entender. ¿O lo Sí, ves más profesora. claro? ¿Lo ves más claro? ¿Ya? Sí, sí, ya lo ¿Sí? entendí. Es que lo vamos Gracias. a leer. Cuando leamos a los autores, vamos a ir ubicando estas dos grandes posiciones epistémicas. Por eso me quise parar acá y volver a este punto, que no es parte de la unidad uno, pero se va a relacionar mucho con todas las reflexiones que vamos ahora a ir leyendo en todas las escuelas. ¿Está bien? Vamos a darnos cuenta cómo realmente hay... Estos son dos grandes paraguas, ¿eh? Son dos grandes paraguas. No crean que, que, que por ser dos grandes paraguas, internamente, por ejemplo, el materialismo se relaciona mucho con el objetivismo como posición epistémica, eso no lo puse acá, el objetivismo con lo empírico, con... pero también se usa la razón y se construyen principios universales. Lo que pasa es que se ubica más en contextos históricos. Por ejemplo, a ver, vamos a leer autores, vamos a leer pensamiento jurídico crítico y van a leer, cuando los lean se van a dar cuenta que los autores que están haciendo filosofía del derecho y muchos están basados en una cierta materialidad y los otros son completamente racionales, eh, completamente racionalistas. Y está muy claro, los mejores ejemplos serían Kelsen, por ejemplo, Hart. Hart tiene un poquito de mistura ahí, Herbert Hart, con la filosofía analítica, pero y otros autores del pensamiento jurídico crítico, como es el propio Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Tú lees a Boaventura de Sousa Santos y vas a leer sus libros que tienen una reflexión más filosófica de principios, que es uno que vamos a estudiar, una parte que se llama Crítica de la razón indolente, donde te vas a dar cuenta, y es sobre el derecho, está hecho en función de los derechos. Y vas a leer cómo realmente el autor está ubicado en la modernidad actual, en las realidades opresoras actuales, ¿no? Que no es solo la realidad del capitalismo, es también los procesos de raza, género, opresión. Entonces, cuando te ubicas ahí, cuando estás ubicado ahí en ese proceso de materialidad, lo que haces es justamente construir unos principios y postulados que van a tener que ver con ese proceso histórico, y para mí eso también es un horizonte filosófico construido desde una materialidad contextual histórica, es verdad, pero no estás haciendo ciencias sociales, puedes estar haciendo filosofía, ¿sí? Perfectamente, reflexiones más amplias para argumentar. Boaventura tiene muchísimos principios que pueden ser usados perfectamente en materia de argumentación filosófica. Por ejemplo, el principio de legalidad cosmopolita subalterna. Es un concepto que él usa para hablar sobre todo de órdenes jurídicos que nacen desde las luchas sociales. Eh, Desde las luchas sociales que pueden ser urbanas o rurales. El otro concepto, por ejemplo, que es un principio importantísimo, es el de pluralismo jurídico. Eso también es un principio, no está elaborado por él específico, él lo usa para elaborar todos sus conceptos, él lo usa, pero lo usa más Antonio Carlos Volmer, que tiene un libro completo sobre eso, y todo lo que te va describiendo y te va dialogando es sobre cómo existen en el mundo actual muchos órdenes jurídicos en un mismo espacio-territorio. Eh, no existe solamente, ¿cómo decir? Eh, un solo sistema jurídico, un solo orden jurídico, ¿no? Y esto es importantísimo porque
si usamos, si nos ubicamos en esos horizontes filosóficos contextuales que tienen estos tres grandes momentos históricos, pero que hoy estamos mucho después en la modernidad, renacimiento, estamos en la actualidad en miles de temas, si los usamos podemos construir mejor el derecho que hacemos, ¿no? El derecho que hacemos es, seas abogada, seas legisladora, seas jueza, lo que vayas a hacer. Y puedes saber y ubicarte y decir, bueno, voy a mejor usar conceptos de estos autores y no de estos, este concepto para fundamentar tal cosa. Por ejemplo, un concepto que se tiene que usar en derecho mucho hoy es la opresión. Y hay mucho ya de filosofía sobre la opresión, los tipos de opresión que existen, y no es ciencias sociales. Estamos hablando ya de filosofía política, por ejemplo. ¿Y cuál es la opresión? La opresión es cultural. La opresión es, sí, es la clásica es la explotación económica, ¿no? Pero hay opresión cultural, la que discrimina, la que te estigmatiza por ser extranjero, por ser mujer, por ser indígena o por ser de cualquier identidad sexual que no sean las dominantes heteronormativas. Cualquier ámbito de opresión es, se ubica o acciona sobre los ámbitos de vida personales y colectivos que no son dominantes, ¿no? ¿Qué es lo dominante? Ser blanco, ser solvente, ser nacional en un espacio determinado, eh, cuando digo solvente, con capacidad económica, ¿no? Eh, Ser heteronormativo, heterosexual, no sufres procesos de discriminación o lo sufres muchos menos. Claro, eso cambia, ¿no? Pues, si la persona se mueve y se va a un país extranjero y allá es considerado un extranjero, etcétera, eso cambia. Puede cambiar con un contexto específico. Entonces, tú estás filosofando sobre cómo se dan las condiciones de opresión hoy, por ejemplo. Y no estoy hablando de Gabriela, ni de Milay, ni de Fernando, ni de Joali, ni de nadie. Estoy hablando en general. ¿Sí? ¿Se entiende? Profesora, Dime. perdón que la interrumpa, es que una compañera su internet la sacó, pero sí estaba desde un principio. Es Moreno Jiménez. Sí, ya la Maylin. vi, la acabo de ver. No estaba bajo un principio, porque es un principio de 41 personas. No me digan lo que no es. Bueno, ¿alguna duda de todo esto? Entonces, por último, para cerrar, que todo esto fue lo que vimos en la unidad 1 y he detallado un poquito más. Recuerden que hay universales abstractos como el que vimos neutral, ahistórico, etcétera, o significantes vacíos, pero también puede haber como el punto 1, universales, con un horizonte filosófico específico, que sí también son abstractos, pero que la condición de ahistórico ya no es tan clara. Sí son neutrales, porque no le estás dando significado específico, pero la histórico no es tan claro porque en un momento determinado, por ejemplo, todas las personas usamos derechos humanos, es un universal construido en el siglo XX, ¿no? Pero que ya hoy se tiene como tal, como universal, ¿no? Y esto es importante y eso tiene que ver con los horizontes filosóficos que se van construyendo, ¿vale? Bueno, hasta ahí. Bueno, vamos a... ¿Alguna duda hasta ahí? Todo esto va a examen, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a ver en esta unidad que viene? Justamente vamos a aplicar todos estos conceptos que comentamos, los vamos a aplicar o todos estos conceptos de la unidad 1 justamente a las concepciones filosóficas eh, de derechos humanos, del derecho, disculpen, del derecho que vamos a estudiar a partir de ahora. ¿Por qué no vamos a estudiar Grecia? El problema es que Grecia no solo es amplia, de Grecia podrías hacer solo la clase lo que resta del curso. Y se me hace, no solo es muy amplio, sino, em, ¿cómo explicar? Además de muy amplia, muy diversa, plural. En Grecia todas las corrientes epistémicas, filosóficas las puedes encontrar.
desde un racionalista idealista muy claro como es Platón, hasta precisiones materialistas como la que pueden estar en Heráclito, ¿no? Y en otros autores. Y es bastante amplio, la verdad. Y me interesa más que dialoguemos, no filosofía solamente, sino filosofía del derecho. Y justamente en materia de lo jurídico, bueno, hay un consenso claro que en materia de lo jurídico las reflexiones más, bueno, hay muchas reflexiones en la antigüedad, en Grecia, etcétera. Incluso podríamos hacer reflexiones perfectamente, leer discursos, toda la retórica de los romanos, que hicieron mucha oratoria, retórica, y elaboraron muchos argumentos interesantísimos, como también reflexiones filosóficas, ¿no? Del derecho. Entonces podríamos perfectamente también trabajar esto, pero me interesaría que ubicáramos los tres grandes procesos o los tres grandes momentos filosóficos del mundo occidental, que lo puse ahí en el pizarrón previamente, o los segundos dos grandes momentos más bien, que sería más bien todo el proceso de los justnaturalismos, pero ya ubicados en la noción universalista de la escolástica. Sí, sí, porque justnaturalismos hay en el mundo griego también. De hecho, casi todos son justnaturalistas, muy pocos son justpositivistas. Entonces, ubicar ese justnaturalismo escolástico, que además tiene base en el conocimiento de la Grecia antigua, porque son muy aristotélicos todos, y platónicos, son aristotélicos y platónicos. Y una vez ubicados estos, poder leer incluso algunos pensamientos críticos, como es el caso de Bartolomé de las Casas, ¿no? Ubicar ese justnaturalismo escolástico. Y entonces lo que vamos a hacer, y eso aquí es donde quiero explicarles qué vamos a hacer. Vamos a hacer una reflexión sobre el derecho, qué es el derecho, qué conciben ellos, depende del autor, hay autores que lo trabajan más. Si te ubicas en el medioevo europeo, y estamos hablando desde el 600 después de nuestra era hasta 1200, lo interesante acá es justamente sí, ahora sí vi que esta muchacha, sí, ya me di cuenta, sí estaba en un principio. Disculpa lo que comenté porque es que me salían 41 y digo, bueno, es que si ella se incorpora será en 42, pero no, es que la suman a ella cuando se sale. Bueno, vamos a seguir acá. Medio europeo, todas las escuelas que hubo en esta época y tratar de leer incluso como en 1500 en la llamada segunda escolástica, que tendría que ver, y esto ya tiene mucho más que ver con el derecho. Por ejemplo, ¿qué escuelas son las escuelas de la segunda escolástica? Pues justamente la Escuela de Salamanca, en España. Francisco Vitoria, Francisco Suárez, la base del derecho internacional público. Todo esto tiene que ver con la conquista de América. Y la conquista de América trajo como reflexiones muchos elementos, sobre todo internacional público, y también elementos de derechos. Para mí, yo diría de derechos humanos, porque lo ponemos así como el pensamiento jurídico crítico, ¿no? Desde hoy hacemos una interpretación histórica y decimos, hay una reflexión sobre los derechos. ¿Quiénes son los sujetos de derechos? ¿Quién es el sujeto de derecho? ¿Quién es el sujeto de derecho? ¿Qué puede defender? ¿No? ¿Qué puede alegar? Y a mí me interesa mucho contrastar, porque estos todos son justnaturalismos. Aquí seguimos viendo justnaturalismos. Y es muy importante contrastar las posiciones epistémicas de ambos. Las primeras son más bien racionalistas, dogmáticas,
idealistas, muy ubicadas en el fundamento de Dios, y las segundas son mucho más materialistas. Eso es lo que quiero un poco darles a partir de la reflexión. ¿Y qué vamos a reflexionar de lo que ellos dicen? Pues, ¿qué es el derecho, no? ¿Qué es el derecho? ¿Qué es lo que es justo? ¿Qué es la justicia? Eh, ¿Quiénes son los sujetos de derecho? De hecho, ¿quiénes son los sujetos de derecho? De hecho, hay muchos autores más bien, los autores que tratan la filosofía del derecho así de manera pura, lo que les interesa trabajar es qué es el derecho, qué es la justicia, cómo se interpreta el derecho, por ejemplo, cómo se interpretan ese tipo de normatividades, de normas que existen, y esas son como las tres líneas fundamentales, ¿no? ¿Cuál es la relación del derecho con la moral? Con la moral, con los valores. A ver, ¿qué más? No sé si hay algo más. No sé, nunca se habla de la estética del derecho, eso por lo menos no, ni que es bonito, no lo es. A mí no me parece lo bello como el gusto en el derecho, el gusto, lo bello, que sería cosas que se reflexionan en filosofía, ¿no? Sino más bien, ¿y cómo se conoce el derecho, no? Cuando tú hablas de qué es el derecho, es cómo se conoce epistémicamente, cómo llegas a ese conocimiento, si el derecho existe o no. Hay diferentes, depende de las escuelas, hay escuelas que creen que el derecho ni existe. Es una escuela bastante de posiciones escépticas desde el punto de vista epistemológico. Que no existe porque realmente lo que hay siempre es un proceso de relaciones sociales, ¿no? De condiciones sociales que van cambiando constantemente. Entonces, ustedes dicen, bueno, ¿y para qué me sirve esto? Bueno, para que les va a servir única y exclusivamente para que ustedes sepan desde dónde construir sus prácticas jurídicas. Para eso les sirve esta clase, esta parte de la clase. ¿Desde dónde la voy a construir? Bueno, ya ustedes deciden. Una vez que vamos a ver los naturalismos, después de... No es que nos vayamos a meter en naturalismo mucho tiempo, vamos a ver estas dos percepciones, la medieval, que es sobre todo inicialmente los naturalismos estos universalistas de San Agustín y Santo Tomás, ubicado Santo Tomás en, en una noción, sobre todo, es uno de los precursores de la escolástica, es como un padre de la escolástica, y la escolástica implica, por sobre todas las cosas, una noción universalista del conocimiento, ¿no? Y de principios de construcción universal racionales, ideales. Y después vamos a ver estos naturalismos ubicados justamente en América Latina, que a mí me interesa mucho porque también entiendan que hacia América Latina hay diferentes formas de construir lo jurídico por nuestra realidad histórica. Y este segundo tiene un elemento de materialidad muy fuerte. Ahí vamos a leer unos textos de análisis sobre Bartolomé de las Casas y el derecho, etc. Ese es un primer punto. Después vamos a pasar a los positivismos. Bueno, a ver, hay un tercer momento que son los naturalismos racionalistas, que sí se distan de los naturalismos anteriores en que los primeros tienen fundamento en Dios, este segundo tiene fundamento en la razón, este tercero más bien. Los dos primeros tienen fundamento en Dios, el tercero en la razón. El naturalismo racionalista es importantísimo porque es toda la ilustración, la ilustración, el proceso de la ilustración es la que nos empieza a legar para nosotros jurídicamente en filosofía del derecho todo lo que hoy conocemos como las bases de ese Estado-nación que tenemos hoy, ese concepto de soberanía, las nociones de soberanía, de ciudadanía, todo lo que se ve en constitucional, ¿no? Los tipos de Estado, aunque esto no viene, viene desde la antigüedad, pero justo cuando si tú te lees a Montesquieu, a Rousseau, a Voltaire, a Diderot, que estás leyendo filosofía, sobre todo filosofía política y filosofía, ¿qué vas a hacer? ¿Qué lees ahí? Pues vas a leer
que a Kant, por ejemplo, todo lo que hablan de los derechos es unas nociones de naturalismo racionalista. Los derechos son naturales, racionales, construidos por el ser humano desde la razón, pero naturales. Vienen de la naturaleza de los seres humanos. Esto también hay que tocarlo y lo vamos a tocar como una base para salir, para ir hacia los positivismos, porque justamente es un proceso de transición histórica, donde la Revolución Francesa, las independencias en América Latina, eh, em, eh, em, la independencia de Estados Unidos, generaron toda una serie, fueron producto, esas revoluciones, producto de todas las reflexiones, bueno, y de las condiciones materiales de vida, económica, pero también de todas las reflexiones de la Ilustración, que son reflexiones en las cuales rompen con todos estos naturalismos escolásticos, ¿no? Y con toda esa visión donde el soberano era un monarca, en este caso del Estado absolutista, y el fundamento epistemológico de Dios, en la construcción de todo lo que es, ¿no? Lo que existe. Y esto es importante porque al final la clase también se convierte en un recorrido histórico que te da la medida de cómo se construyeron las tradiciones filosóficas del derecho y por qué hoy tenemos lo que tenemos, ¿no? Y las concesiones que tenemos, y por qué tus profesores, cuando ustedes están en clases, les dan, por ejemplo, una clase, ahí después yo les voy preguntando, pero me encantaría saber una clase técnica, ¿no? Fiscal, civil, penal, ¿cómo se las dan? ¿Qué es lo que les dan en clases? ¿Cómo les imparten las materias? Y ahí nos vamos a dar cuenta si son profesores cuál es la base del fundamento de lo que ellos creen, de lo que el derecho es. Y ahí ustedes también se pueden dar cuenta si tienen profesores más positivistas o más naturalistas, por ejemplo, o después más bien críticos, ¿no? En el pensamiento jurídico crítico. Bueno, este lo voy a poner después. Pero bueno, después de los naturalismos racionalistas, que no abundaremos mucho, sino trataremos de ver el contexto y más bien la ilustración y cómo lo que ellos plantearon como derechos naturales racionales y por qué lo plantearon. Esto es muy importante porque, a ver, es muy relevante porque es el fundamento de lo que es lo que hoy es la base, la tradición filosófica y el naturalismo racionalista es la base de la filosofía política que hoy tenemos en todo el ámbito constitucional de organización del Estado y de los derechos y de la ciudadanía, etc. Por eso es irrelevante. Y después, en el siglo XIX, se van generando hay una ruptura con todo el paradigma naturalista y lo que se va generando, a ver, vamos a poner aquí también fechas para que no. Siglo XIX, de todos los positivismos, ¿no? ¿Y qué son los positivismos? Pues justamente la ruptura con la tradición naturalista y la creación de un nuevo paradigma de concepción de lo jurídico, donde el derecho es puesto por los seres humanos, construido por los seres humanos desde sus órganos estatales. Ahora, el derecho positivo es eso, es un derecho puesto por los seres humanos. ¿Desde dónde? Desde órganos legislativos, vamos a decirlo así, con órganos, autoridades, etcétera, que pueden ser estatales o sociales también, no tienen que ser completamente estatales. Claro, el positivismo nace y tiene mucha fe en el Estado, porque justamente es la base filosófica del Estado-Nación y de ese Estado liberal que nace hacia el siglo XIX y que tiene una expresión política del derecho en el constitucionalismo liberal. ¿Sí están claros de todo lo que estoy diciendo, Clara? Sí, ya vieron constitucional, ya vieron teoría del Estado, sí están ubicados en lo que estoy comentando, vieron historia del derecho mexicano o están perdidas y perdidos. Cuéntenme. Les hice una pregunta, ¿eh? Ah, yo estoy un poco perdida en lo último que dijo. No sabes nada de lo que es un Estado liberal, el constitucionalismo liberal. ¿Eso no lo sabes? Sí, sé que es un estado liberal, pero no sé, bueno, no sé si sea la misma
la misma línea al hablar de constitucionalismo liberal. Sí, sí, es la concepción del Estado liberal en específica, percibiendo así, primero el liberalismo es una teoría política, ¿no? Se construyó como una filosofía política y se expresó como una teoría política en una época específica, finales del 18, principios del 19. Y es político y es económico, no solamente es político. Y evidentemente eso te conceptualiza un tipo de Estado, que es dentro del Estado moderno, el Estado liberal, que tiene determinadas características. Y eso se reflejó en el constitucionalismo liberal, en las constituciones liberales del siglo XIX. Sobre todo en este caso ustedes tendrían que analizar, por ejemplo, la del 24 Apatzingán, ya empieza a tener elementos liberales, bastantes, pero la más evidente, la más fuerte, la más completa sería la del 57 del siglo XIX, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, de eso estamos hablando. Pero la base de la tradición filosófica que hay, lo que está detrás de todo el fundamento para construir esto, son ya los positivismos. No sé si me están entendiendo. Fíjense, la base de los naturalismos racionalistas nos traen, esto lo vamos a ver en clase, ¿eh? Yo nunca voy a dar las escuelas sin dialogar los contextos históricos. Y esa es la diferencia entre hacer una filosofía racionalista, abstracta, que donde yo te dé los principios de las escuelas y se acabó, y aquí pues, entiéndetela como puedas, y otra cosa es verla desde los mismos procesos históricos, ¿no? Desde los mismos procesos históricos. Entonces, evidentemente, ¿de dónde vienen los naturalismos racionalistas o qué nos trae? Pues ellos están, esta es la ilustración, y la ilustración son las ideas que fundamentaron la Revolución Francesa, las independencias, de América Latina, Estados Unidos, ¿no? Y generaron un cambio, una ruptura jurídico-política muy importante entre el 18 y el 19, ¿no? ¿Qué cosa es el naturalismo racionalista? Eso lo vamos a ver en clase. ¿Qué quiere decir que ese derecho es natural, racional, etcétera? Y entonces lo voy a ir asociando para que lo vean también asociado a cuestiones más prácticas del derecho. Porque no, ¿qué sentido tiene que yo te hable del concepto básico del naturalismo racionalista si no lo ves asociado al derecho? Cuando Rousseau habla que la propiedad, que los derechos son derechos naturales, racionales, ¿no? Y que los seres humanos en el pacto social que hacen, el contrato social que hacen, es un contrato social que se hace desde la racionalidad de los seres humanos, ¿no? En el contexto en el que viven. Te está hablando de que el ser humano racionalmente construye esas instituciones. Eso es lo que quiero que se den cuenta. Cuando Kant habla de que, por ejemplo, Kant tiene todo un capítulo sobre derecho internacional público en los temas de la paz y la guerra y de principios que deben funcionar entre los estados, y habla también de que estos son límites naturales con respecto a que los estados tienen derechos, pero las personas también tenemos derechos que son naturales, pero esos naturales se construyen racionalmente. Ahí está el naturalismo racionalista como fundamento. ¿Sí se entiende? ¿Sí me lo entiendes, Jimena? ¿Sí lo van captando? Sí, ya retomé como la idea. Gracias, profesor. Entonces, lo que va a pasar después es que justamente ellos van a darle fundamento, sus ideas van a dar un fundamento a todos estos procesos históricos. Claro, cuando esos procesos históricos se concretizaron, ¿qué fue lo que pasó? No sé qué hora es. Cuando esos procesos históricos se concretizaron, ¿qué fue lo que pasó? Justamente que hubo una ruptura con esa tradición filosófica y pasamos a los positivismos. ¿Por qué? Porque el positivismo es justamente la tradición filosófica que piensa y ubica que el derecho tiene que estar puesto desde órganos y autoridades, no desde la naturaleza. No está en la naturaleza. No es que la naturaleza sea justa, inherente a las personas, no, sino desde las autoridades que construyen los seres humanos también racionalmente. Y ahí es donde se construye toda la noción de derecho positivo.
y toda la noción de derecho positivo. Y aquí tenemos muchas escuelas, muchas escuelas. Fíjense aquí los justnaturalismos, fíjense, aquí estamos hablando del escolástico, esto es una escuela, pero, y hay más en el medioevo, no las vamos a ver todas. Voy a poner, a ver, vamos a ponerlo al revés. La época primero, vamos a poner justnaturalismos. Esto es una época. Después vienen otra época. A este yo le llamamos justnaturalismo práctico, para que entiendan. Al segundo. Aquí está el escolástico, pero hay muchos otros justnaturalismos y muy interesantes y reflexiones justnaturalistas dentro de todas las tradiciones del medio europeo. San Agustín no es escolástico, Santo Tomás es escolástico. Después vendría el práctico, vamos a decir. Práctico tiene que ver con Bartolomé de las Casas, pero no solo Bartolomé de las Casas. Por ejemplo, para que vean lo que tiene que ver con México, los centros de derechos humanos, el Fraiba, para Bartolomé de las Casas, el Antonio de Montesinos, Centro de Derechos Humanos también. El Francisco de Vitoria no, Francisco de Vitoria era escolástico, pero Bartolomé de las Casas y Antonio de Montesinos son justnaturalistas prácticos. Ellos son críticos de la noción escolástica. Y si ustedes ven en México, ustedes dicen, ¿y qué nos interesa esto? Pues si miras alrededor, vas a tener centros de derechos humanos que llevan los nombres de esas personas, porque defienden los derechos humanos de los pueblos indios. Para que entiendan también que hay una tradición histórica que ha permeado la conciencia colectiva hasta la actualidad. No solo los indígenas y los indios resistieron, y resistieron también parte de la colonización, una parte de la colonia resistió, de la propia colonia, como Bartolomé, Antonio Montesinos, son padres todos, casi todos dominicos, resistieron a lo que estaba ocurriendo en los procesos de dominación, opresión, etc. Sino también eso trascendió en la historia al punto de que hoy hay muchos centros de derechos humanos que tienen estos nombres en México, porque reconocen que justamente la resistencia empezó allí. ¿Sí? Para que también entiendan por qué me interesa mucho que vean esto, no es menor, es parte de la historia de México. Y por otro lado, en un segundo momento, en un tercer momento, vamos a ver el naturalismo racionalista y podemos ver a muchos autores, podemos ver a Jeremy Bentham, a Udo Grossio. A mí me gustaría más que a lo mejor leyéramos algún textito de Rousseau o de Montesquieu. Es verdad que se centra mucho en filosofía política, pero para que entiendan más bien la noción natural racionalista del derecho. Después de este proceso viene el positivismo. ¿Y estos quiénes son? Pues justo ya después que tienes la Revolución Francesa, justo después que tuviste las independencias de América Latina, ¿qué fue lo que pasó? Pues que a esa hora lo que hay es que defender el derecho puesto por los seres humanos a partir de esas revoluciones. Y ese derecho puesto es el derecho positivo. ¿Y quiénes lo pusieron? Pues constituyentes. ¿Qué hicieron? Pues constituciones. Y ahí está el constitucionalismo liberal. ¿Qué constituyeron? Estados liberales. Organizaron los estados liberales, esas constituciones. Y también no solo los estados, sino la condición de ciudadanía de sujetos de derechos, libertades y garantías, que ya venían hablándose desde la noción de justnaturalismo racionalista, desde aquí arriba, desde la Ilustración, pero estos son los que lo positivizaron. Y ahí eso está acompañado de un fundamento filosófico que es justpositivista. No sé si ya se entiende mejor. ¿Está bien? Vamos a conceptualizar las grandes tradiciones filosóficas, pero vamos a ver escuelas dentro de él. Y el justpositivismo tiene muchísimas escuelas, muchísimas tradiciones. Muchísimas que son realmente... A ver. Vamos a leer algunos autores. Algunos los vamos a ver de manera general como la clase de hoy, así de manera general, y otros vamos a leerlos a los autores directamente. Están
en el siglo XIX, por ejemplo, todas las escuelas formalistas. A ver, ¿quién sabe cuáles son las escuelas formalistas? A ver. Se supone que esto se lo dieron por ahí. ¿No saben? ¿Alguien me puede decir? ¿Ni idea? Las formalistas no eran las que estaban pegadas como, bueno, no, la Alexegesis y cosas así. Claro. La Escuela de Exégesis Francesa, la Escuela Histórica Alemana, la Escuela de la Jurisprudencia Analítica Inglesa. Y las antiformalistas, ¿alguien las conoce? Todas son positivistas, no más que unas son racionalistas y otras son con una perspectiva materialista, diferentes. ¿Cuáles son las antiformalistas? ¿La saben? Seguimos en el siglo XIX, a ver. La escuela de Derecho de Alemania, ¿no? El derecho libre, Ajá. la Escuela de Derecho Libre, muy bien. ¿Cuál más? Mm, no estoy segura, pero creo que el realismo norteamericano también entra, ¿no? Sí, hay quien lo pone dentro de los antiformalistas, pero a mí me gusta darlo más históricamente, ponerle siglo XIX y después pasarnos al XX. Y yo ubico los realismos en el siglo XX, porque justamente son del XX. Aunque Oliver Holmes es de finales del XIX, en eso tiene razón. Pero todo su diálogo y sus conferencias del inicio del XX, cuando habla de que el derecho no existe, el derecho es como él se levante por la mañana y se tome el café y tenga su leche el día. Sí, sí, su mala leche, pues así mismo dice. A ver si. Y bueno, él, se dice que él es el precursor de los realismos jurídicos, pero realmente para mí son dos momentos diferentes. Oliver Holmes para mí estaría acá, por ejemplo, pero es él en específico, que es de Estados Unidos, evidentemente, es como el precursor, pero los realismos jurídicos ya serían de Estados Unidos y del escandinavo, y tiene autores muy claros, ¿no? Jerome Frank, Carl Jewelin, y en el escandinavo Alf Ross, Roscoe Pond, son muy específicos y proponen otra cosa. Y en los normativismos, y yo los pongo en el siglo XX porque ya son del siglo de los años 30, 40, 50. Los normativismos, ¿cuáles son en el siglo XX? A ver. Pues es lo que les dan a ustedes en clase todo el tiempo. Estoy aquí llenando algunas antiformalistas para que lo sepan. François Jenny, que es francés, Oliver Holmes de Estados Unidos, Escuela de Derecho Libre. Aquí hay más escuelas, ¿eh? Las antiformalistas son varias. Yo tengo una duda Dime. respecto al antiformalismo. Ujú, Lo que dice León Dugit, ujú. ¿entraría como en el antiformalismo o también sería después? A ver, podemos decir que el antiformalismo es una tradición que comienza en la segunda mitad del siglo XIX y sigue hasta la primera mitad del siglo XX. ¿Está bien? O Ok. hasta los primeros 30 años. No hay ningún problema. Y puedes ubicar ahí a León Dugit perfectamente. Ok, ¿Sí? ok. No hay ningún problema, que es como las escuelas sociológicas del derecho, ¿no? Y no Ujú. solo está él, está la escuela sociológica del derecho, donde está Eugene Rich. De esto sí vamos a leer. Rich, a ver si me acuerdo cómo se escribe. ACHL, creo que es así. Casi segura. Casi estoy segura que es así. No recuerdo bien. Ahorita lo veo. Que tiene un libro espectacular. Vamos a leer un pedacito de ese libro porque habla de pluralismo jurídico.
Y tiene un debate con Kelsen impresionante, buenísimo también, que eso es lo otro, ¿no? Los debates antiguos, que ahora se dan poco los debates, cada vez menos debate, menos diálogo entre las personas, que aquí todo es Facebook, Twitter, las redes sociales. No, ya no hay debate. A ver, sí hay debate, pero no hay un debate sustancial, no sé si me entienden. A ver si, es que no veo nada. EHR, sí lo escribí bien, justamente. Sí, así mismo es, EHR Rich. Eugene Rich, y por ejemplo, yo sí pondría aquí a Leon Dugy. Lo que pasa es que ya ellos incluso, por ejemplo, Eugene Rich es ya siglo XX, y es buenísimo todo lo que plantea sobre el pluralismo jurídico, sobre cómo existen órdenes normativos en un mismo espacio-territorio. Es uno de los primeros que plantea esto. Casi todas las escuelas antiformalistas tienen una base materialista, no racionalista. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, y sí, pondría Leon Dugy, pero ¿por qué yo separo siempre los realismos? Porque los realismos tienen en Estados Unidos y en el mundo escandinavo, son también antiformalistas, pero los separo porque están ya muy ubicados en el siglo XX, y ellos tienen, y sí hay una serie de libros muy claros de la filosofía del derecho realista, ¿no? Para mí, lo puedes poner en los antiformalistas, no pasa nada. Pero fíjense, ¿por qué pongo los siglos? Para que tengan ustedes claridad en esto, ¿sí? Para que no se pierdan con los siglos, los pongo para que veamos el antiformalismo en esta, bueno, no, el antiformalismo del siglo XIX y después el siglo XX. Y en el siglo XX tenemos los normativismos. ¿Quiénes son los precursores de los normativismos? ¿Quiénes son? Hay dos Kelsen. grandes normativismos del siglo XX. Dime, Kelsen. dime. ¿Quién? Kelsen, Hans Kelsen. Kelsen, por supuesto, el normativismo formalista de Kelsen, que ese es el formalista. Fíjense todas las escuelas que hay. Todo esto es positivismo. Sean realistas o no. Sean más materiales o menos materiales. Pero ¿por qué son positivistas? Porque de todas maneras creen en la concepción de que es un derecho puesto por los seres humanos, no es un derecho natural. Y sí algunos tienen un pie en el ambiente crítico, pero no llegan a ser críticos. Porque hacer pensamiento jurídico crítico tiene también determinadas peculiaridades. No es que tú hables de la realidad social no te hace crítico. Que tú utilices una encuesta no te hace crítico. Eso es muy importante y eso también se los quiero dejar claro, porque la gente cree que es crítica porque usa sociología, pues usa sociología y ser muy conservador. Puedes usar demografía y ser muy conservador. Y también, además, ser muy conservador usando el derecho como una norma rígida, ¿no? Formalismo, que es Kelsen, y el analítico, que sería Hart. Sería lo fundamental. Y los realismos jurídicos, como ya les comenté. Todo esto es positivismo, y además dentro de ese positivismo de ese jus positivismo, hay otras tradiciones que también para mí están dentro del jus positivismo. A ver si me da aquí el pizarrón para ponérselas. ¿Sí ven? ¿Se ve el pizarrón? Sí. Sí se ve. A ver qué serían, y por eso quise hacer esta clase así, para que ustedes tengan el panorama. Los jus marxismos. El otro día vi un profesor de la facultad que dijo, los jus marxismos no existen ahí en Facebook. Porque no, Marx y Engels no hablaban del marxismo. Pues claro, pues no hablaban de derecho, pues eso es un lugar común. Pues sí, y por eso no hubo teoría marxista del Estado del Derecho. Pues Dios, no saben nada, ¿no? Lo que no han leído es teoría marxista del Estado del Derecho. Hay mucha teoría marxista del Estado del Derecho, teoría del derecho marxista, construida a partir de los años 20, del triunfo de la Revolución Socialista de Octubre. Y esos marxismos
hay varias tradiciones. Ahí van a leer unos textos míos que yo he hecho sobre historia, más bien como un poco de historia de esas tradiciones jurídicas, ¿no? Esas concepciones jurídicas y de esas tradiciones de esos autores que plantearon de manera general. Y ahí hay como, por ejemplo, ahí solamente hay ya 3 perspectivas específicas, que una es toda la perspectiva del condicionamiento económico del derecho, que así se llama la escuela, condicionamiento económico del derecho, de Stucky Pachucanis, de los años de Stuka, Pachucani, Kautsky, Karl Renner, son varios autores entre los años, el triunfo de la Revolución de Octubre, el 17, hasta el año 30 aproximadamente. Esto ocurrió así, 1917 hasta los años 30 aproximadamente. Y a partir de ahí está todo el voluntarismo político de Vyshynski, que ya es el periodo stalinista, desde los años 30 hasta los años 50. Y después viene una etapa que yo le llamo la etapa o un proceso de escuela más bien ecléctica, ¿no? Que une todas las precisiones estas y otras positivistas, yo le llamo como ecléctica, que es a partir justamente de los años 60 hasta los 90 que se cae la Unión Soviética, y es la que más influencia tiene en todos los países de socialismo real, y es una posición filosófica muy fuerte del derecho, y es positivista, muy positivista. No es normativista como Kelsen, tienen diferencias, pero son bastante normativistas, formalistas, pero no bajo la égida de Kelsen, sino un formalismo y un normativismo que crearon bajo los principios marxistas, que es una antinomia eso, ¿no? Es una antinomia, es una contradicción, pero hicieron mucha teoría del derecho, teoría del Estado, y hay cosas muy interesantes que sí son muy materiales y otras que no. Tienen cosas muy mixtas, ¿no? Como cosas muy abstractas que tú dices, esto es cosas muy esencialistas, por ejemplo, el concepto de pueblo, ¿no? La soberanía popular basada en el pueblo, pero un concepto de pueblo muy esencialista, ¿no? Que no existe, es un ente abstracto. Y otros conceptos muy interesantes, como el concepto de derecho de propiedad personal, principios de funcionamiento de los derechos, que no son abstractos, que son más materiales. Y eso se reflejó también en los constitucionalismos socialistas, ¿no? Bueno, hablé del constitucionalismo liberal hace rato, después en el siglo XX hay otros constitucionalismos, pero, por ejemplo, estas posiciones fundamentaron las legislaciones y las constituciones socialistas. Y hay después, ya después de esto, y por ejemplo, esta posición ecléctica tuvo mucha influencia en Cuba, en China, en Vietnam, estas posiciones, esos manuales de teoría del Estado y teoría del derecho, fueron la base para generar todos los sistemas jurídicos en estos países. Y no puedes negar que eso existe, eso está ahí, y son tradiciones filosóficas. Para mí todo esto es positivismo, ¿se imaginan? Todo esto, muchísimo. Ahora, espérense, un momentito, no, aquí, otro texto. Pero justamente después del positivismo y a partir de los años, más bien de los años, ya desde los años 60, Hart, por ejemplo, tiene una discusión muy fuerte con Ronald Dworkin, un debate académico muy bonito, interesante con Dworkin, Ronald Dworkin, y empiezan a surgir desde los años 60 las críticas al positivismo, al positivismo, como positivismo. Entonces ahí entra a jugar un papel, en mi criterio, dos grandes tradiciones que serían los positivismos y el pensamiento jurídico crítico. Y acá tenemos miles de escuelas más. Y esto estamos hablando ya, fíjense, los marxismos, ya le puse fecha, esto es siglo XX, los normativismos empiezan desde la primera mitad, igual que los realismos jurídicos del siglo XX, y ya estos son los años 60. Recuerden que los años 60 son un parteaguas en el pensamiento político, filosófico, económico del mundo. Los feminismos, las luchas de género, de raza, que vienen desde antes. De raza no, de eso.
étnicas, que vienen desde los años 30, pero los años 60 fue así un parteaguas de todo. Se plantea que es como un proceso de revolución mundial, global. El 68 no es el 68 mexicano, en el 68 hubo 68 en casi todos los países, en casi todos los focos fundamentales del mundo, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, en México, en Asia. No sé si han visto, hay una revista que se llama Sin Permiso, que el año 2018, con el aniversario cerrado del 68, ¿qué aniversario era? 50, ¿verdad? El cincuentenario, 2018. Sí. Sí, tengo que contarlo, si no. Sacaron el 68 en todos lados, el 68 francés, el 68 mexicano, el 68 japonés. Yo me quedé así fría. Hubo estallidos sociales en todo el planeta. Fue como una gran revolución y a la vez se estaban dando las grandes independencias en el mundo asiático, africano. Recuerden las luchas en todo lo que es Argelia, todo lo que es el norte de África frente a la colonización de Europa, sobre todo francesa. Y previo al 68, evidentemente en los años 50, finales de los 40, se dio la Revolución Cultural China, después se dio la Revolución China, que también fue cultural, y la independencia de la India. Entonces hay un proceso ahí como de 20 años de rupturas políticas, jurídicas muy importantes, que en mi criterio tienen como fin un proceso revolucionario muy fuerte en los años 60. Que no solo es la revolución cubana, es todo lo que ocurre en América Latina, en el mundo. Entonces, esto se influye mucho y evidentemente, por ejemplo, ya se empieza a cuestionar mucho todo lo que son los positivismos, la noción del derecho esta formalista, sobre todo normativista, formalista, del siglo XX, e incluso se cuestionan mucho los marxismos, ¿no? El funcionamiento del socialismo real. Entonces lo que va a ocurrir es que en el derecho también eso se expresa filosóficamente. ¿Cómo se expresa? Pues ahí lo vamos a ver en clases. Vamos a intentar, a ver, no podemos ver, estoy haciendo un panorama, pero no vamos a ver todas estas escuelas, olvídense de eso. Es imposible. Por eso les estoy haciendo el panorama, para que sepan que todo esto existe. Vamos a ver las nociones generales de las tradiciones y vamos a leer algunos autores de cada tradición. Sobre todo haciendo un contraste entre posiciones formalistas, normativistas, que son las racionalistas, en este caso Gabriela, y las posiciones más críticas de cada época, más críticas, más antiformalistas, más materiales, vamos a decirlo así epistémicamente hablando. Para que vean que siempre eso ha existido, esa cuestión contrastante, y para que vean que ustedes pueden construir los argumentos como ustedes desean. Ustedes no tienen por qué pensar que la norma jurídica, como dice tal cosa, no pueden decir, ustedes no, tienen que decirla así tal cual como se supone se lo dieron en clase, no, ustedes usan la norma y en el discurso y en el lenguaje van a poder hacer muchísimas interpretaciones, muchísimas formas de argumentación, que depende de donde tú te ubiques. Si quieres ser formalista, lo vas a hacer, y si quieres ser crítico, lo vas a hacer, y si quieres ser positivista, lo vas a hacer. Si quieres ser realista, lo vas a hacer, depende de lo que tú quieras hacer, lo que quieras hacer y construir. Entonces, bueno, los pospositivismos tienen que ver con Ronald Dworkin, por ejemplo, con escuelas, algunas escuelas de argumentación jurídica, no todas, no las iniciales, hay unas iniciales que son, no sé si ustedes, ¿ya vieron argumentación jurídica? Aún no. No. No, ese sí, se me está Por eso, es Dworkin, es el clásico pospositivista, pero también estas escuelas de argumentación jurídica, sobre todo, que yo diría que son escuelas de principalistas, se llaman, principalistas de principios, así se les llama, que es el famoso Robert Alexi, ¿no? El hermano, el alemán. Bueno, ahí se desmontó un poquito a ver, déjame ver si puedo. Robert Alexi, por ejemplo, que es de los que más trabaja esos temas, ¿no? Cuando se habla de principalismo es el tema de la teoría de los principios, ¿no? De los principios para el funcionamiento del derecho. Esto es muy importante en filosofía del derecho porque hoy se trabaja mucho sobre la base de esto a nivel de derechos humanos. Y por otro lado, por ejemplo, el pensamiento jurídico crítico tiene mucho que ver con todo el mundo, también bajo
a partir de este contexto de los años 60, y tienes pensamiento jurídico crítico en toda Europa, y tiene mucho que ver con movimientos sociales dentro del derecho, de jueces alternativos, por ejemplo, Ferrajoli. Ferrajoli hoy es un positivista crítico, él se autodenomina así, está en contra de las escuelas principalistas y es un constitucionalista, positivista, pero muy crítico de los normativismos, ¿no? No es un normativista. Entonces, él está como en una transición ahí, ¿no? Entre el positivismo y lo que viene después. Y él, por ejemplo, fue uno de los autores, esto es muy interesante, que constituyó un movimiento social que se llamó Jueces para la Democracia en los 60 en Italia, donde asumieron una posición ética, jurídica, con el derecho, como jueces, y empezaron a solucionar casos a favor de grupos sociales en estado de indefensión, ¿no? Grupos sociales que no tenían viviendas, que no tenían trabajo, personas, no, pero fíjense, no es un tema de que Carlos Román viene y me hace una demanda, no, fue una posición ética, jurídica propia con los casos, pero que generó un movimiento de reflexión filosófica en función de que la gente presentara las demandas para poder dictaminar a favor de ellos. Y esto se ha llamado uso alternativo del derecho dentro de los jueces. El uso alternativo del derecho ha sido muy importante, es alternativo del derecho, porque es un movimiento social práctico, no es, y esto es muy materialista, evidentemente, pero ya todo esto se ha reflexionado filosóficamente, se ha hecho más teoría, tiene mucho que ver con los jueces, y los jueces, y esto, hubo movimientos en España, hubo movimientos de uso alternativo del derecho en Italia, por supuesto. Si mal no recuerdo, creo que por ahí por Bélgica también hubo algunos que otros juristas. Y hubo también en América Latina, donde más se ha visto esto, ha sido en Colombia y en Brasil. Los jueces asumiendo una posición activa, ética, jurídica de defensa de los oprimidos. Por eso, pero para eso ya vamos a hablar de cómo se hace, y a eso sí le vamos a dedicar una unidad, ¿no? Cómo se hace, qué implica hacer pensamiento crítico jurídico. No es, ay, yo soy crítica porque todo esto está mal, no, eso no es pensamiento jurídico crítico, ni es pensamiento crítico tampoco, sino es asumir una posición dentro del derecho específicamente con determinados parámetros epistémicos, metodológicos, etc. También se da todo el tema del positivismo de combate, así lo hemos ya conceptualizado a nivel teórico, filosófico, ¿no? Que es este mismo actuar ético-jurídico, pero de los abogados, y lo otro es el pluralismo jurídico como parte esencial del paradigma del pensamiento jurídico crítico, ¿no? Con pensar el pluralismo jurídico o la pluralidad jurídica, la existencia de la pluralidad jurídica como hecho, pero también como fundamento filosófico del funcionamiento de lo jurídico. Es decir, la existencia de múltiples órdenes jurídicos en un mismo espacio y territorio. Los que han tomado clases conmigo saben de qué estamos hablando, los que no, lo vamos a ver en clases. Y entonces hay mucho pensamiento jurídico crítico diverso, plural. Tiene estos tres elementos, pero las escuelas son muchas. Vamos a leer un texto de Antonio Carlos Vollmer, el brasileño, donde él hace un panorama también. Yo tengo un texto mío, bueno, tengo que ver, porque el mío creo que lo vamos a leer más en Yusmarxismo, o vamos a leer un texto mío de Yusmarxismos, pero que ya está ubicado como en los Yusmarxismos críticos, ¿no? ¿Cuáles son los críticos del lado acá? Que son marxistas, marxismo jurídico, pero dentro del ámbito crítico, que no son positivistas del todo. Y ahí vamos a ver hay muchas escuelas, muchas tradiciones, muchas expresiones desde Óscar Correas en México con la Escuela de la Crítica Jurídica, pues la Escuela Psicoanalítica del Derecho en Argentina, le estoy poniendo ejemplos, pero hay muchas expresiones en América Latina. ¿Alguien quiere comentar algo? Porque abrieron el micrófono. Y en Europa, y bueno, están los Critical Legal Studies de Estados Unidos, ¿no? Los famosos Critical CLS, los Critical Legal Studies de Estados Unidos. En Europa, les decía, el movimiento,
los jueces para la democracia en Italia, hay movimiento de jueces también en España. Hay muchos autores, son muchos, ¿no? La gente cree que no hay pensamiento jurídico crítico, bueno, pues porque no ha leído y no lo conoce. Toda la vertiente de la sociología jurídica y la antropología jurídica crítica, que al final uno dice, no, pero hacen sociología, antropología, no es filosofía del derecho. Depende. Hay textos de Boaventura que son filosóficos completamente. Y mucha de esa sociología, esa antropología jurídica, lo que hace es usar justamente esos principios filosóficos que construyó Boaventura. Volmer, el propio Antonio Carlos Volmer tiene un texto de pluralismo jurídico muy completo, y hay muchos análisis marxistas, neomarxistas de antes de los 90, del derecho, que son bastante críticos, no son dentro de estos marxismos que yo le llamo, estos para distinguirlo yo le llamo ortodoxos. Y acá entonces hay unos más bien neomarxismos jurídicos críticos, ¿no? Hay muchas, está, por ejemplo, en México está también el naturalismo histórico analógico de Jesús Antonio de la Torre Rangel, la escuela del historicismo de historicista de los derechos humanos, que de hecho esa es la que vamos a leer. Vamos a leer un autor de para leer a Bartolomé, lo de Bartolomé de las Casas, que es Alejandro Rocío, también de México. Hay autores de Brasil que trabajan de marxismo jurídico, hay autores, pero también pensamiento decolonial. Esto es otra vertiente del pensamiento de la filosofía crítica, y yo les voy a mencionar algunas cosillas para que por lo menos se vean las nociones. Todo el pensamiento decolonial y derecho, filosofía de la liberación y derecho, marxismo y derecho, pero ya un neomarxismo crítico y derecho, todas esas vertientes, la sociología jurídica y antropología jurídica crítica y derecho, no, bueno, crítica, jurídica crítica. ¿Ven todo lo que hay? Hay mucho. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer algunos autores, naturalistas, algunos autores positivistas. Vamos a tratar de leer autores. Y en todo caso, algún capítulo que dé un panorama general. Si hacemos el panorama general, no leemos al autor. Y por eso les quise que hoy esta clase fuera que tuvieran este panorama, para que vieran más o menos dónde están todas las tradiciones, más o menos qué tipo de escuelas hay, qué conceptos hay fundamentalmente, y bueno, ¿qué vamos a reflexionar? Pues qué es el derecho, qué es la justicia, qué son los derechos, qué son los sujetos de derecho, menos quizás cómo se interpretan, ¿no? Esto más bien va más después en argumentación, lo podrían ver en metodología, ya lo he visto, pero en argumentación jurídica. Pero más cómo se percibe el derecho desde esos dos grandes paradigmas, que es una visión racionalista, como podemos encontrar en los dispositivismos formalistas y normativistas, y una visión más crítica, que la puedes encontrar en las escuelas antiformalistas, en los pospositivismos, en el pensamiento jurídico crítico, etc. Una visión más material, no más crítica, más material. ¿Vale? Vayan pasando lista, por favor. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Podría repetir el nombre del periódico donde mencionó que en el 2018 salió como lo que fue el 68 mundialmente? Sin permiso, sin permiso. Es una frase de Marx, que Marx dice que no hay que pedir permiso para resistirse, para hacer rebeliones. Entonces, sin permiso, sin pedir permiso, pues, sin permiso. Tiene que ver con esa frase de Marx. Ahí lo puedes encontrar, es lindísimo. Busca un dossier de... la revista es medio... No sé cómo está la búsqueda ahora, pero era un poco incómoda la búsqueda. Yo lo que pasa es que estoy suscrita digital, te puedes suscribir, te llega semanal, digital, libre. Y la tengo guardada porque me parece muy interesante, muchos análisis que sacan. Hay mucho de género ahí también, Diana. Muy bueno, tiene toda una sección de género siempre. Ahí donde publica María Julia Bertomeu, lo que te comenté en la clase anterior. ¿Vale? Bueno, chicos, chicas, ¿alguna duda? Pasen sus listas y nos vemos el miércoles. ¿Qué vamos a leer el miércoles? Disculpen, jueves. ¿Qué vamos a leer? A ver, vayan leyendo el texto de Ramón Chiró.
voy a revisar el... Vayan leyendo, no, léanlo. Es un poquito largo, pero vamos a tener que leer bastante. Vamos a ir rapidito por las lecturas. No nos vamos a demorar mucho en las lecturas, ¿vale? Vamos a hacer reflexiones, vamos a ir abarcando los horizontes filosóficos desde el punto de vista histórico, como hemos trabajado en clase, y haciendo reflexiones. ¿Qué vamos a buscar en los textos? Bueno, ¿qué concibe el autor como, por supuesto, Shiro no es filosofía del derecho, es filosofía. Entonces, ¿qué concibe? Pero sí habla de derechos. Entonces, ¿qué concibe el autor ahí? ¿Qué refiere que los medievales y esas escuelas medievales concebían como órdenes jurídicos, el orden natural, el orden racional, el orden divino y el orden racional social? ¿Qué fundamento? ¿Cómo se construye ese orden? ¿Qué fundamentos epistémicos tiene? ¿Cómo se concibe el derecho ahí? Los derechos, el derecho. Vayan, para eso ya hace falta que le dedique un poquito de tiempo a las lecturas, ¿vale? Y yo voy a empezar a preguntar en las clases ya. Lo de hoy fue específicamente para dar el panorama total, ¿vale? Entonces, hasta aquí. Ya está en la... perdón, Sí, maestra, ya esa está lectura sí la lectura está. de Shiro. Sí, esa lectura ya está. Ok. Lo que pasa es que estaba pensando si la quitaba, pero es que es muy completa. A mí me gusta, pero quería ponerles a SEA, pero tengo que revisarla todavía. La de SEA es amplia también, son varios capítulos. Estoy viendo que son varios capítulos. Entonces, pero sí, ya está la lectura. Y este autor y Shiro sí va directo. A ver, la de SEA la voy a subir. La de SEA la voy a poner también. Pero es que justamente son, a ver, serían de la página 146 a la 181, pues no es tanto tampoco, ¿no? Son 30 páginas, 25. Pues la de SEA también, ahorita la voy a subir. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Sí? Bueno, listos, chicos, chicas. Un abrazo, cuídense mucho. Cualquier cosa, no dejen de escribirme, comentarme, lo que deseen. Buen día, maestra. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias, maestra.